Dice así la bendita, gloriosa, poderosa, santa, preciosa y maravillosa palabra de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Señor, te damos gracias por poder estar en tu gloriosa y santísima presencia, lugar en el cual en el antiguo pacto solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y no sin haber hecho previamente todos los ritos para la purificación. Pero hoy todos tenemos acceso con confianza a los que fuimos lavados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo y resucitamos juntamente con Él. Gloria que los del antiguo pacto no tuvieron, el poder tener acceso con confianza a tu presencia para oír tu voz, el aliento de nuestras vidas, el alimento de nuestra fe, la luz en nuestra conciencia, Señor mío. Estamos todos delante de ti para oír lo que tengas que decirnos. Sometemos toda obra y toda fuerza del mal bajo el poder y la autoridad de la Iglesia y desatamos sobre tu precioso pueblo toda la bendición del cielo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y damos un aplauso fuerte al Señor, que prometió estar en medio nuestro. Tomen asiento, mis amados hermanos. Gloria, gloria al Señor. ¿Estamos contentos? Mejor así. Estuvimos viendo que, crea o no, quiera o no, diga o niegue, se tarde o se apure, Cristo viene. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, el apóstol Pablo expresa esa palabra que dio nombre a muchas iglesias, Maranata, que significa Cristo viene. Tarde o temprano, quieran o no quieran, afirmen o nieguen, como sea, el Señor viene. Entonces nos habíamos hecho una pregunta: ¿qué expectativa tenemos nosotros para su regreso? ¿Cuál es nuestra expectativa para su regreso? Haciendo lo bueno, nuestra expectativa es gloriosa. Pero dice acá en el contexto de la carta de los Hebreos que si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, la expectativa es horrenda. Que Cristo viene, viene. Es nuestra esperanza, es la esperanza del cristiano. Va a venir. Y la esperanza está basada simplemente en su promesa. Él dijo que viene, punto, listo. La esperanza humana es diferente, porque la esperanza humana se basa en que lo que nos rodea sea favorable. Por ejemplo, yo tengo esperanza de poder progresar en esta empresa, de poder ir escalando, porque veo, es una empresa grande, me estoy viendo que las condiciones, estoy viendo, me son favorables para que yo tenga esperanza para que en este lugar me vaya bien. Pero la esperanza del cristiano, que es de origen pura y exclusivamente espiritual, no se basa en cosas humanas, sino que se basa simplemente en la promesa de Dios, aunque todo lo que vemos sea desfavorable. Dios le dijo a Abraham que en su vejez iba a tener un hijo. ¿Qué esperanza humana podía tener de tener un hijo si tenía como 100 años y su mujer era estéril y anciana también? ¿Pero por qué creyó Abraham? Porque tuvo esperanza basada simplemente en la promesa de Dios. Dios me dijo que voy a tener un hijo, punto, listo, no le demos más vuelta. Por eso dice que creyó en esperanza, contra esperanza. Significa que la esperanza del cristiano pasa por encima de la esperanza humana, que se puede desvanecer cuando lo exterior no es favorable. Nuestra esperanza es que Cristo viene. Y la esperanza está basada simplemente en la promesa. Pero nuestra expectativa de cuando Cristo venga depende de lo que nosotros hagamos. El Señor dijo en Lucas 9, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida acá en la tierra la va a perder. Y el que pierda su vida por causa de mí la va a hallar. Entonces, el que pierde su vida por causa del Señor, ¿qué significa que pierde su vida? Y que se niega a sí mismo para poder servir en beneficio del otro. Que acá le dice a los hebreos también en el contexto, no se olviden que muchos de ustedes el despojo de vuestros bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen una mejor esperanza en el cielo. A mí también cuando me tocó, que mi pastor me habló, que tenía que dejar todo para servir al Señor de tiempo completo, me generó un conflicto tremendo porque en ese momento yo no entendía lo que entiendo ahora. Teníamos una empresa próspera, las cosas andaban bien y no fue sencillo ni para mí ni para mi familia dejar todo para servir al Señor de tiempo completo cuando la iglesia no estaba así, era chiquita. Pero creí en el Señor y le pregunté al pastor, obviamente, que estuviera bien seguro de lo que me decía y me dijo que tenía perfectamente la confirmación de Dios de que era así. Y bueno, después con los años lo vimos. ¡Qué locura! Yo tenía la mejor edad para hacer cosas acá en la tierra, para prosperar. Y no solamente la mejor edad, sino que tenía las mejores oportunidades. Lo tenía mi papá ahí, que para los mundos de los negocios, mi viejo, un bocho total. O sea, tenía todas las posibilidades. Y cuesta a veces entender esas cosas. Pero creí, me decidí. Confié en el Señor. Y se trata de eso. De que no es perder tiempo, pero bueno, parecería como que luce así. Que uno está perdiendo su vida para tratar de llevar un beneficio a otro. Si este está loco. Pero se trata de eso. Decíamos, si quisiéramos definir el amor no se lo puede definir. Se lo conoce por las obras que provoca. Pero si lo quisiéramos definir con una palabra, ¿cómo lo podemos definir? Y es que es muerte. ¿Cómo que es muerte? Sí. Por ejemplo, en mi relación cotidiana, en ejemplo sencillo, es no comer esto para comer lo que al otro le gusta. No ir allá para poder ir al otro lado donde al otro le gusta. Hacer todo lo que tenga que ver con lo que al otro le pueda servir, lo pueda edificar, lo pueda ayudar. Es que la muerte actúe en mí para que la vida actúe en el otro. Es la mejor manifestación del amor de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Recién yo estaba orando al Señor, que siempre lo hago antes de venir, y en un momento de mi oración le expresaba al Señor, mi bendición es que yo le haga alcanzar la bendición a los hermanos. Mi bendición está ahí. Si resultado de mi trabajo el pueblo es bendecido, o sea, en la bendición del otro está mi bendición, no buscando la mía. Muchos no lo entendieron. Dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Pero ¿qué pasa si el otro también hace lo mismo? O sea, yo no busco mi felicidad, busco la felicidad de mi esposa. Pero ¿y qué pasa si ella también hace lo mismo conmigo? Así es como funciona. Así es como yo estoy generando buena expectativa para el regreso del Señor. Porque que viene, viene. Pero ¿qué expectativa yo tengo? Hay algunos que tienen expectación de hervor y de fuego eterno. ¿Por qué? Porque pecan deliberadamente. Pero hay otros que mantienen firme sin fluctuar la profesión de la esperanza, no dejan de congregarse y la pelean. En resumidas cosas, ¿qué quiere Dios que hagamos? Su voluntad. ¿Qué quiere que hagamos? Su voluntad. Ahora, cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, acá dice algo en este pasaje que leímos, verso 36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. La paciencia, ¿qué significa realmente? Porque nuestra esperanza es que Cristo viene. Nuestra buena expectativa es que haciendo la voluntad de Dios lo esperemos. Ahora, ¿cuánto tiempo? ¿Y en qué condiciones? Hoy
no fui a trabajar porque la verdad me levanté mal, tengo problemas, me siento mal y bueno, no voy a hacer nada, no voy a ir. Y cuando se trata de servir al Señor, ¿qué pasa con los estados de ánimo? ¿Cuántos dijimos y nos siguen diciendo, pastor, la verdad no estoy desanimado, estoy desanimada, no es que no quiero servir al Señor, ni ganas de ir a la iglesia tengo? Entonces, mientras nosotros esperamos, sirviendo al Señor, para tener buena expectativa para su regreso, necesitamos la paciencia, dice acá en este pasaje. ¿Por qué? Porque los hebreos estaban sufriendo. ¿Y cuál era el origen realmente del sufrimiento? ¿Por qué las cosas me tienen que salir mal? ¿Qué es lo que hay detrás para que tenga una sumatoria de un problema? Se me suma el de los hijos, el del trabajo, un montón de cosas. Debería seguir confiando en el Señor en estas condiciones. Y no estamos hablando de congregarnos, sino de seguir sirviendo al Señor en beneficio del otro, pero en estas condiciones. Tengo que seguir en estas condiciones. Sin paciencia es imposible. Deberías de seguir confiando en Dios, te dice, no pierdan vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ahora, ¿qué pasa si firme en la fe, confiando en el Señor, mientras estoy sufriendo distintas situaciones que no puedo resolver, sigo sirviendo al Señor con propósito? ¿Qué pasa si las aflicciones me hacen abandonar la fe y la confianza en el Señor? Acá dice, ¿voy para adelante o voy para atrás? Es retroceder y dice, para perdición. Entendamos bien las palabras. Es retroceder, y dice clarito, para perdición. Si pecáramos voluntariamente, la expectativa es de horrenda, y es horrenda. Pero si avanzamos y no nos detenemos, la expectativa es gloriosa. El apóstol Pablo también aborda esta relación entre esperanza y paciencia. Y en el capítulo 8 de Romanos, en el verso 24, dice, porque en esperanza fuimos salvos. Entendamos un poquito, meditemos en estas palabras. En esperanza fuimos salvos. O sea, allá. Estamos hablando de la redención, de la salvación en toda la amplitud de su palabra, porque ya somos salvos. Pero bueno, falta la redención de nuestro cuerpo y la entrada al reino de los cielos. O sea, la salvación en toda la amplitud de su palabra. Dice, en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Ves? La paciencia es una virtud poco común hoy en día. Poco común. Y cuando las cosas van mal, no solamente se hace difícil congregarse, sino se hace más difícil todavía servir al Señor con propósito, o sea, ser útil en la mano del Señor, porque de esto se trata. La iniquidad avanza, la gente se sigue muriendo y sigue descendiendo al infierno, y a nosotros nos fue confiada la palabra de salvación, a nosotros nos fue confiado el ministerio de la reconciliación. Cada uno de nosotros no mire para otro lado. Cada uno de nosotros, los que estamos acá, todos los que hoy están acá escuchando esa palabra, por algo Dios los trajo. Tenemos esta responsabilidad de abrir la boca, de llevar esta bendición con la cual Dios nos ha enriquecido, poder enriquecer a otros, es nuestra responsabilidad. Ninguno de los que está acá puede decir, son ellos los ministros, a mí no, todos los que estamos acá. Somos responsables ante Dios de lo que hemos recibido. Tenemos cosas gloriosas y muy valiosas que otros no tienen. Y al que más se le confía, más se le demanda. No solamente cuando las cosas van mal, que uno dice, no, mira, la verdad no tengo fuerza ni ganas de congregarme. Y si nos cansamos con los de a pie, ¿cómo hacemos con los que van corriendo en la espesura del valle?
O sea, si no tenemos ánimo para congregarnos, ¿cómo hacemos para servir al Señor con propósito? ¿Qué necesitamos? La paciencia. Santiago no solamente habla del valor de la paciencia, sino que también habla de dónde surge la paciencia. No hablamos de la paciencia humana, obviamente, hablamos de la esperanza del cristiano, no tiene nada que ver con la esperanza humana. Y estamos hablando de la paciencia que es según Dios, no estamos hablando tampoco de la paciencia humana, que es tremendamente limitada. Dice Santiago en su carta, capítulo 1, verso 2, dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Dice, sabiendo, es algo que los hermanos sabían, que nosotros no podemos ignorar. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿De dónde surge la paciencia? De la prueba de la fe. ¿Y la prueba de la fe qué produce humanamente en nosotros? Sufrimiento. Es como si fuera, uno aprieta a un ser humano y cuando apretas al ser humano, ¿qué sale del ser humano? Insultos hacia Dios, insultos a las personas, veneno para todos lados. Pero si un ser humano está firme en la fe y no es al ser humano el que aprieta la prueba, sino que lo que aprieta es la fe, porque la fe no viene sobre el ser, la prueba no viene sobre el ser humano, la prueba viene sobre la fe. Cuando presionan la fe, ¿qué sale de la fe? Virtud. Como de la aceituna, ¿viste? Presionan la aceituna y ¿qué sale? Aceite de oliva. Presionan a la fe y también humanamente sufrimos, pero presionan a la fe. ¿Y qué surge de la fe? Esa paciencia tan necesaria para que en el momento que las cosas andan mal sigamos sirviendo al Señor con propósito de corazón en beneficio del otro. Porque lo que está en juego acá, de lo que Dios nos viene hablando, es el servicio al otro. Y nosotros estamos viendo a ver si nos congregamos, si no, si las cosas van bien, si cuando van mal. No, mirá, ¿para qué voy a ir? O sea, no estamos entendiendo. ¿Y qué te puede pasar? Lo mismo que le estaba pasando a los hebreos. ¿Por qué le sale al cruz el Señor con la carta? Para que no retrocedan, para que avancen para salvación, para que no retrocedan para perdición, para que entiendan que Dios en su soberanía tiene control de todo. Yo entiendo que te va mal esto, estás sufriendo por esto, sufriendo por aquello, sufriendo por lo otro. Dios tiene todo en control. No es que los abandonó a los hebreos, está ahí. Es que los hebreos no entendían qué es lo que Dios estaba queriendo hacer. Estaba queriendo que crecieran, estaba queriendo que sean perfeccionados. Y ellos pensaban que Dios lo había abandonado, que no podía hacer. ¿Cómo puede ser que todo sale así tan mal? Persecuciones, problemas. Y encima de eso seguir predicando la palabra del Señor, seguir ganando alma, seguir nutriendo, seguir tomando aquellos que creyeron para enseñarles y presentarlos perfectos en Cristo Jesús delante de Dios. Hay que hacer un trabajo. Hoy se bautizaron hermanos, hay que trabajar con ellos. Ahora fueron salvos, se bautizaron, ahora hay que seguir trabajando. Trabajaron los evangelistas, le predicaron el mensaje de salvación, lo tuvieron, por algo llegaron, se bautizaron, ahora hay que volverlos a agarrar, trabajar en ello para presentarlos perfectos en Cristo Jesús delante de Dios. Y el apóstol Pablo dice, toda la potencia y el poder de Dios opera en mí para que yo pueda hacer esta tarea. Entonces, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dice el verso 4 algo tremendo. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que le falte cosa alguna. Entonces me pregunto, ¿tan importante es? Lea la paciencia. ¿Y qué de la bondad? Bueno, no estamos hablando de la bondad ahora, estamos hablando de la paciencia. Porque el fruto del Espíritu es bondad, fe, paciencia. Sí, está bien, todo lo que vos quieras. No estamos hablando de eso ahora, estamos hablando de la paciencia y de la obra de la paciencia. Mirá lo que dice. Concentrémonos acá. Dejemos que Dios nos lleve los ojos donde quiere que lo pongamos. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que le falte cosa alguna, pero mejor imposible. ¿Qué tan importante es? Y notemos algo de lo que dice Santiago, que no es el sufrimiento lo que nos hace madurar.
sino la acción de seguir haciendo la voluntad de Dios mientras estamos sufriendo. Eso es lo que produce paciencia. Acá dice que es la paciencia la que hace la obra, no el sufrimiento. Porque sufrir, podemos sufrir, pero si no estamos firmes en la fe, ¿de qué sirve el sufrimiento? ¿Cuándo le da sentido al sufrimiento? Cuando no se pierde la confianza, firme en la fe, se sigue haciendo lo que se tiene que hacer bajo presión. Entonces, ¿qué hace el sufrimiento? No, es la paciencia lo que hace, no el sufrimiento. Habla clarito este verso. No es el sufrimiento lo que nos hace crecer, sino la acción de seguir sirviendo al Señor bajo el sufrimiento, lo que nos hace crecer. La paciencia acá no es la capacidad de esperar, sino que es la habilidad de poder mantener un curso de conducta mientras estamos sufriendo. Eso es paciencia. Parece que paciencia es como esperanza, que esperar, sentarse, no, ya lo explicamos. No habla en ningún momento de ninguna pasividad, sino que habla de actividad. Y eso es la paciencia, la definición de la paciencia es esa. No habla de la capacidad que uno tiene de esperar mucho, no, sino que habla de la habilidad de mantenerse haciendo la voluntad del Señor mientras está sufriendo. Gloria a Dios, lo miramos así, la paciencia en realidad es como si fuera la luz de la esperanza. Si esperamos lo que no vemos, ¿qué esperamos? Que Cristo venga. Dice, con paciencia lo aguardamos. Si no tiene paciencia, ¿cómo espera? Sí que la paciencia es la luz de la esperanza. En la carta de los Romanos el apóstol Pablo se refiere en varias ocasiones a esto. Leímos en el capítulo 8, en el capítulo 5 también. Verso 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza. Vamos a tratar de traducirlo un poquito a un lenguaje más sencillo. La dificultad produce paciencia. Y la paciencia es una virtud a toda prueba. Y esa virtud es la fuente de la esperanza. Podríamos parafrasearlo un poquito el verso así, no estamos lejos de lo que realmente quiere decir. Estamos usando la Biblia Reina Valera de 1960 y pico, que está traducido al español verdadero, que nosotros no usamos acá, por eso que hay del lenguaje contemporáneo, pero podríamos parafrasearlo así. La Biblia está escrita en el español verdadero. El español verdadero no es ustedes, es vosotros, y como otras palabras más. La dificultad produce paciencia. La paciencia es una virtud a toda prueba, y esa virtud es la fuente de nuestra esperanza. ¿Qué es lo que queremos? Que la paciencia haga su obra completa. Por eso la necesidad de entender, de estar firme en la fe, confiando en el Señor. Dice Santiago, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Tenés falta de sabiduría, pedile a Dios. O sea, no sabes cómo seguir después de las cosas que te están sucediendo, pedirle sabiduría a Dios. ¿Por qué? Porque está Él detrás. Está Él detrás. El escogido. O sea, vos. Es el objetivo del maligno. El escogido es el único que puede frustrar los planes del maligno, porque el escogido porta en su corazón el amor y la verdad, ya lo vimos, la palabra y el espíritu. ¿Qué puede hacer la iniquidad en contra del amor? Nada. ¿Qué puede hacer la iniquidad en contra de la verdad? Nada. ¿Qué puede hacer la iniquidad en contra del escogido? Mucho, engañarlo, desviarlo, tentarlo, un montón de cosas. Entonces, cuando Dios permite el sufrimiento con el objeto de que la paciencia haga su obra, ¿cuál es el peligro? Que el maligno venga a comerte la oreja
y a mostrarte que Dios te abandonó para sacarte de ese proceso de madurez y hacerte creer que las cosas van mal y que lo mejor que podemos hacer es irnos y retroceder. Pero como esto es cuestión de prueba de la fe, es decisión nuestra. ¿A quién escuchamos? Si al pajarito de la derecha o el de la izquierda, ¿a quién seguimos? Nunca me voy a olvidar la primera vez que fui a la iglesia en mi vida. Frené 2 veces en esquinas con la camioneta. Una voz me decía, ¿pero y qué vas a hacer a meterte ahí? Y otra voz me decía, tenés que ir. No saben la lucha que tuve. 3 veces frené. La última vez en Pampa y Sarmiento. Frené ahí en Pampa y Sarmiento. Ahí. ¿Qué me voy a meter ahí? ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Qué respuesta puedo encontrar ahí? Y la otra voz me decía, dale, un poquito más, Pablo, y llegás. Un poquito más y llegás. Gracias al Señor llegué. Dio vuelta a mi vida. Pero el sufrimiento es el caldo de cultivo del maligno para poder hacer su obra, pero lo que pasa es que el sufrimiento también tiene un origen permisivo por Dios para que se pueda hacer justamente esto, que la paciencia haga su obra completa. Y si bien el sufrimiento no nos hace crecer, es el instrumento que Dios necesita para que nosotros podamos crecer y seguir sirviéndole con propósito de corazón mientras parece que todo se va derrumbando. Si no, miremos a los profetas del Antiguo Testamento. Dice Santiago, ahora lo vamos a ver en el capítulo 5, miren como ejemplo de paciencia a los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué no le hicieron? ¿Cuántas garroteadas le dieron? ¿Qué no le hicieron a Jeremías? ¿Qué no le hicieron? ¿Cuándo dejó de profetizar y de traer palabra al pueblo del Señor? Nunca. No es que dijo, no voy a ir más al templo, y aún un día lo dijo, cada vez que hablo en tu nombre me rompen la espalda, ya es la verdad, pero intenté no servirte, pero había un fuego adentro mío que no lo pude soportar, tuve que seguir sirviéndote. Eso es lo que falta, ese fuego, eso es lo que falta, eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que haga arder el fuego del don de Dios adentro de nosotros para que digamos lo mismo. Intenté abandonarte, intenté dejarte, porque cada vez que abro la boca en tu nombre cobro. Pero había un fuego ardiente adentro mío que no pude soportar, tuve que seguir. El salmista también, en muchos del Antiguo Testamento, dice, hubiera yo desmayado si no confiara y esperara en la intervención de mi Dios. Y te dice, afirma, confía en Él, espera en Él. ¿Cómo espero? Con paciencia. ¿Qué es con paciencia? Con paciencia, o mejor dicho, ¿cómo espero? Seguí haciendo lo que estás haciendo mientras estás sufriendo y vos dale nomás y esperá. Eso es paciencia. La mejor definición de paciencia. Vamos para terminar al capítulo 5 de Santiago. Verso 11 dice, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Y cómo que son bienaventurados los que sufren? Sí, son bienaventurados los que sufren con paciencia. No los que cuando sufren desertan y abandonan la fila del Señor. Tenemos por aventurado a los que sufren, sí, como los del Antiguo Pacto, que no paraban de servir al Señor. Esto también habla, ¿no?, de algo que por ahí podríamos llegar a hablar mañana. Sufrimiento, o no, sí, bueno, pará un poquito, porque la vida del cristiano tiene 2 etapas. Ahí Pedro habla que la venida de Cristo anunciaba los sufrimientos de Cristo y la gloria que venían tras ellos. Falta la segunda parte. Nosotros también estamos en la primera etapa, tranquilo, también falta la segunda. Por eso el apóstol Pablo dice, los sufrimientos del tiempo presente, sí, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, y encima es un tiempo. La gloria venidera que nosotros ha de manifestarse luego es eterna.
Pero bueno, estamos pasando ahora esta etapa, es este momento. Pero es cuestión de días, es cuestión de calendario. Y las glorias que vienen tras ello, ¿quién lo para? ¿Quién lo para? Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, cómo es muy misericordioso y compasivo. Te invita a mirar a Job. Ejemplo de paciencia. Sabemos las cosas que les pasaron, una tras de la otra en un mismo día. ¿Cuándo maldijo a Dios? Nunca. ¿Cuándo dijo algo en contra del Señor? Nunca. ¿Habló? ¿Se equivocó? Sí, seguro, porque dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Él no conocía el origen de todas las cosas que le estaban haciendo sufrir. Pero contra Dios no arremetió. No está bien lo que dijo, pero en cierta manera él dijo, Dios dio, Dios quitó. Bueno, ahora viene de parte de Dios porque Él tiene control de todo. Él es soberano. Si ahora me ha tocado sufrir, Él sabrá por qué. Pero no renegó del Señor. Nunca en su corazón se alejó del Señor. Se mantuvo firme. Dijo, maldito el día que sí, el día que yo nací. Dios no, Él es soberano. Él me dio, ahora me quitó, me toca sufrir, pero Él hace las cosas como quiere. Arriba en el cielo, abajo en la tierra, en todos lados. Él es soberano. A Él sea la gloria por todos los siglos, hasta que luego Dios le hace entender. Pero miremos como ejemplo de paciencia, cómo Job sufrió, pero se mantuvo firme en su confianza para con Dios. Ahora, parafraseemos también un poquito este verso para terminar. Miremos la paciencia de Job y el fin que le dio el Señor a la paciencia de Job. Porque, ¿cómo terminó la cuestión? Job, viejo, lleno de años, vio hasta la 4ª generación de sus hijos, lo bendijo el Señor al doble de todo lo que tenía, le dio hijos e hijas, dice que no había hijas más hermosas en toda la tierra que las hijas de Job. ¿Cuál fue el fin que le dio el Señor a la paciencia de Job? Sí que le tocó sufrir. ¿Y la gloria que vino después del sufrimiento qué? ¿Quién lo cuentan? ¿O no vamos a hablar de eso? Vamos a hablar solamente de la paciencia de Job. Vamos a hablar solamente de lo que Job sufrió. Y no vamos a hablar de lo que pasó cuando Dios le puso punto final a su sufrimiento. ¿En qué quedó su sufrimiento? Cuando la bendición de Dios llovió sobre Job de una manera descomunal al doble de lo que había sido la primera vez. Así también pasará con yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos que están mirando del otro lado. Si seguimos los mismos pasos. Si seguimos los mismos pasos. Así que, amados hermanos, nos habló el Señor que el 25 no puede ser más como el 24. Y nos está hablando el Señor de que no podemos ser unos muertos ahí sentados, que no abrimos la boca y no, o sea, no. Como el clavel del aire, ¿viste? Que está colgado ahí y vive porque hay aire nomás. Vivimos porque Dios nos habla, vivimos porque estamos en su... Pero ¿y cuándo vamos a ser útiles en sus manos? Miremos cómo están las cosas, útiles, orar por nuestra ciudad, orar por la delincuencia en nuestra ciudad, ver un necesitado, acercarte, decirle una palabra, hace algo. El otro día fui a comprar fiambre en una fiambrería y me puse a hablar de las cosas del Señor y le digo a la chica que estaba atendiendo ahí, le digo, vos por ejemplo, ¿vos me ves cara de pastor? No, me dice. Ah, bueno, agarré el celular, poné, dedo de Dios es este. Escribió ahí. Sí, me dice, es pastor. ¿Viste? Le digo, te dejo ahí, escuchá una prédica, chao. Cualquier momento. Venía del gimnasio, yo mucha pinta de pastor no tenía. Pero bueno.
Gloria al Señor, pero se trata de eso. Tenemos que abrir la boca. ¿Qué puede pasar? Y como dijo Martín Lutero, ¿qué pasa si la Biblia cae en las manos de la gente, del vulgo? Y Martín Lutero le dijo, va a haber más cristianos. ¿Y qué pasa si nosotros abrimos la boca? ¿Se van a confundir la gente? No, y si abrimos la boca va a haber más cristianos. ¿Amén? ¿Quién entendió algo que Dios le habló? ¿A cuánto el Señor le habló? A veces cuesta asumir la responsabilidad de que Dios me está hablando, ¿no? Porque como para querer esquivar el servicio, pero el llamado es algo que está en el corazón, algo que te hace, viste, tucu, tucu, tucu. Vos sabés si el Señor te está hablando a vos. Nos ponemos de pie. Padre amado, Señor, te damos gracias, mi Dios, no solamente por habernos colmado de todas tus bendiciones, sino pues no podemos dejar que nos pedirás por favor que te sirvamos. Sabemos que no, tampoco queremos ni siquiera mencionarlo, mi Dios, ni siquiera mencionarlo. Sí que queremos ser instrumentos útiles en tus manos. Seguro, mi Dios. Nosotros queremos decirte, heme aquí, envíame a mí, Señor mío. Y no estar viendo si nos llama, si nos sigue llamando, mi Dios. Despierte esta palabra, el limpio entendimiento de todo este precioso pueblo, de todos estos valiosos varones y mujeres que están aquí, que oyeron esta palabra y que hoy vinieron. ¿Y por qué será? ¿Qué habrá detrás de haber llegado hoy y haber escuchado esta palabra? Por eso tú dijiste, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y dijiste también por boca de tus profetas un día, los entendidos entenderán y resplandecerán como la luz del firmamento. Y los que enseñan la justicia en la multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad. Derrama de las abundantes riquezas de tu gracia, más aún de lo que lo has hecho en la vida de todo este precioso ministerio, para que cada uno en su lugar, cada uno donde encuentre un necesitado, abra su boca, contando con la intervención sobrenatural tuya, como pasó con tu siervo Pablo, hablando en el costado de un río, que abriste el corazón de la mujer llamada Lidia, y de ella nació la iglesia de los colosenses, Señor mío. ¿Cómo saber lo que puede suceder? Simplemente hacer lo que tenemos que hacer y dejarte a ti que tú hagas lo que quieras. Gracia, misericordia y paz sea multiplicada sobre este precioso pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuántos dan gloria a Dios? Vamos a adorarle y ya vamos a estar orando por los enfermos de acá y nos vamos.